Me acaban de mandar este problema, y es un problema bien padre, mucho más jugoso de lo que se puede encontrar en los libros, así que pensé que nos ayudaría a ti y a mí resolverlo. Es de esos problemas que cuando lo ves de lejos hasta te duelen los ojos, pero una vez que entiendes qué pregunta, es bastante interesante. Dice, la curva en la siguiente figura es la parábola y igual a x cuadrada. Entonces, esta curva es y igual a x cuadrada. Diremos que una recta es normal si es una recta cuya intersección con la parábola en el primer cuadrante es perpendicular a la parábola. Ok, el de arriba a la derecha es el primer cuadrante, entonces le pongo aquí 1. Y nos están diciendo que una recta normal es una recta cuya intersección con la parábola es perpendicular. Es decir, si dibujamos aquí la tangente, entonces la recta normal debe de ser perpendicular a esa tangente. Es todo lo que nos están diciendo. Esta es una recta normal. Le escribo por aquí, normal. Ahora, en la figura se muestran 5 rectas normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, y cada una de ellas sí se ve perpendicular a la parábola en el primer cuadrante. Hasta ahorita nada raro. Por un rato, la coordenada de x de la intersección en el segundo cuadrante de una recta normal con la parábola se hace más pequeña conforme la coordenada en x en el primer cuadrante se hace pequeña. Uf, esta es una frasezota. Vamos a ver qué pasa cuando se va haciendo más pequeña la coordenada en x en el primer cuadrante. Vamos a la figura. A ver, si comienzo en este punto de por aquí, la coordenada en x, pues proyectando queda más o menos por aquí. Y conforme nos vamos moviendo hacia la izquierda, digamos a este punto de acá, ¿qué le sucedió a la recta normal? O bueno, más bien, ¿qué le sucedió a la intersección de la recta normal en el segundo cuadrante? Este de acá es el segundo cuadrante. Entonces, para cuando tenía un valor mayor, la recta normal intersectaba por acá en el segundo cuadrante. Pero luego, cuando acerqué x a 0, es decir, cuando hice más pequeño el valor de x, el segundo punto de intersección de por acá, que venía de la normal en este punto, se recorrió a la derecha. Pero aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque en la oración nos dicen que la coordenada de x se hace más pequeña. Y no es realmente como que se esté haciendo más pequeña, sino que se está haciendo menos negativa. Pero bueno, creo que en la oración con más pequeña se refieren a que va a ser más cercana a 0. O sea que es más pequeña en valor absoluto. La coordenada se va pegando a 0, y eso como número quiere decir que se hace más grande. Pero bueno, en la oración se refieren a que cuando vamos moviendo hacia la izquierda el valor de x, las coordenadas en x de las intersecciones de las rectas en el segundo cuadrante, pues también se van pegando hacia el eje, es decir, se mueven hacia la derecha. Va, sigamos. Pero eventualmente la intersección en el segundo cuadrante de una recta normal se hace lo más pequeña posible. Entonces, en el dibujo vamos a seguir recorriendo hacia la izquierda hasta llegar a este punto de por acá. La recta normal por este punto intersecta en el segundo cuadrante por aquí. Y luego, si nos pasamos de ese punto, las rectas normales comienzan a intersectar en el segundo cuadrante más y más a la izquierda. Entonces, podemos pensar a la intersección de la recta extrema con la parábola como el punto que alcanza la coordenada en x más grande, o dicho de otra forma, la coordenada en valor absoluto más pequeña. Lo voy a volver a decir. Mira, acá a la derecha, cuando teníamos valores muy grandes de x, las intersecciones de las rectas normales también tenían x's muy grandes negativas, pero conforme nos movemos a este punto, la x de la intersección es menos negativa. Podemos seguir hasta este punto de acá. Este punto hace una recta normal cuya intersección tiene el valor de x más grande posible. Pero a partir de ahí, si acercamos el punto más a 0, entonces las rectas se empiezan a alejar en el segundo cuadrante. Yo creo que eso es a lo que se refieren. Ahora, esta recta normal extrema se muestra con mayor grosor en la figura. Sí, en efecto, ¿verdad? Aquí está marcada. Es más, vamos a indicarla todavía más para acordarnos. La voy a señalar y le voy a poner extrema. Después de este punto, conforme nos acercamos más a 0, las intersecciones en el segundo cuadrante se empiezan a alejar. Si quieres entender un poco más qué está pasando con el problema, pues acércate todavía más a 0. Eso nos acerca al caso extremo donde la recta es perpendicular al eje x y por tanto la intersección queda bien alejada. Pero bueno, vamos a acabar de leer el resto del problema. Una vez que las rectas normales pasan la recta extrema, las coordenadas de x de la intersección con la parábola en el segundo cuadrante comienzan a aumentar. Otra vez, ¿verdad? Cuando dicen aumentar, en realidad se están refiriendo a que son más negativas. A lo mejor aquí debería de aclarar, más negativas. O sea, son números que se hacen más grandes negativamente. Otra vez, cuando pasamos el punto, las coordenadas se empiezan a alejar del eje y. Sale y vale. La figura muestra dos pares de rectas normales. Sí, en efecto,
Y ambas rectas de cada par tienen la misma intersección con la parábola en el segundo cuadrante, pero una está sobre la recta extrema, en el primer cuadrante, y la otra está por debajo. Sí, por ejemplo, la recta normal por este punto de por acá intersecta en el segundo cuadrante en este punto. Y luego, si disminuimos y disminuimos el valor de x hasta pasar la recta normal, llegamos a este punto no, más bien a este punto, cuya recta normal intersecta también en el mismo punto a la parábola en el segundo cuadrante. Bien, espero estar aclarándote el problema mientras yo también me lo aclaro a mí mismo. Ahora sí, vamos a las preguntas. Yo creo que solo nos va a dar tiempo de hacer el inciso A, el otro lo dejamos para otro video. Dice, encuentra la ecuación de la recta normal extrema. Uf, qué impactante, se ve dificilísimo. Pero bueno, no hay que preocuparnos. Nuestra caja de herramientas de derivación es súper amplia y seguro con alguna de esas va a salir. Manos a la obra. Comencemos con encontrar la pendiente en cada punto a la gráfica. Para esto tenemos que tomar la derivada de y igual a x al cuadrado. Simplemente y' es igual a 2x. Esto de aquí es la pendiente de la tangente en cualquier punto x, en x. Va. Entonces, si quisiera saber la pendiente en x0, en algún x particular, simplemente diría, lo voy a poner por aquí. Entonces, nos quedaría 2x0, es decir, f de x0 es igual a 2 veces x0. Esto va a ser la pendiente de la tangente en cualquier punto particular x0. Entonces, pues, a ver, la pendiente de la recta normal es perpendicular a esta pendiente. Ahora esto ya lo vimos en otros videos. Para esto hay que cambiarle el signo y voltearlo. Es decir, la recta normal tiene pendiente, la pendiente de la recta normal en x0 va a ser cambiarle el signo y ponerlo en denominador. Entonces sería igual a menos 1 entre 2x0. Va. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta normal por el punto x0? Vamos a suponer que este de aquí es x0. ¿Y cuál va a ser la ecuación de la recta normal ahí? Bueno, pues simplemente podemos utilizar la fórmula de punto pendiente, ¿verdad? Entonces, este punto de aquí va a estar en la recta normal y es x0, x0 al cuadrado, porque también sabemos que está en la parábola, ¿verdad? En la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, esta recta normal también va a tener el punto x0, x0 al cuadrado. De esta forma, la ecuación de la recta normal va a ser igual a, voy a poner la forma que nos conviene cuando tenemos un punto y la pendiente. Es y menos la segunda coordenada, o sea, x0 al cuadrado, es igual a la pendiente de la recta normal, es decir, menos 1 entre 2 veces x0, multiplicado por, voy a poner aquí x menos el punto en la primera coordenada, o sea, x0. Va. Esto de aquí es la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a ver. Lo que nos importa es cuando x0 es mayor que 0, ¿verdad? Porque x0 simplemente vive en el primer cuadrante. Entonces, solo nos importan los valores del 0 a la derecha. Va, entonces la ecuación de la recta normal pues la podemos despejar un poco más bonito, ¿verdad? La podemos poner como y en términos de x. Entonces, si sumamos x0 al cuadrado de ambos lados, tenemos y es igual a, déjame multiplicar esto de por aquí, obtenemos menos 1 entre 2 veces x0 multiplicado por x, y luego es menos por menos es más, ¿verdad? Menos menos es más, 1 entre 2, porque los x ceros se cancelan. Vale. Luego tenemos que sumar este x0 al cuadrado de ambos lados. Hasta ahorita lo único que he hecho es multiplicar esta parte, ¿verdad? Es esta llave naranja. Pero luego debo de sumar x0 al cuadrado de ambos lados. Entonces es más x0 elevado al cuadrado. Listo. Esto de aquí es la ecuación en forma estándar, es decir, en la cual y está despejado. Aquí tenemos m, el valor de la pendiente, y esta de acá es la intersección en el eje y, que se llama b. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es dónde esta expresión, esta recta, intersecta a la parábola nuevamente, ¿verdad? La parábola tiene una ecuación bien fácil. Simplemente es y igual a x al cuadrado. Entonces lo que queremos hacer es encontrar las intersecciones, de modo que tenemos que igualar ambos valores de y. Entonces, los valores de x para los cuales se intersectan son aquellos valores en los cuales las y son iguales
De modo que necesitamos que x al cuadrado sea igual a menos 1 entre 2 veces x0 por x más 1/2 más x0 al cuadrado. Listo. Ok. Vamos a poner esto en la forma general de una ecuación cuadrática para intentar utilizar la fórmula chicharronera. Entonces vamos a poner todo a la izquierda e igualarlo a 0. Tenemos x al cuadrado más 1 entre 2x0 multiplicado por x menos 1/2 más x0 al cuadrado igual a 0. Lo único que hice fue tomar toda esta expresión y pasarla a la izquierda. Pero esto de aquí ya es una ecuación cuadrática estándar. Entonces ahora podemos determinar cuáles son aquellos valores de x que anulan esta expresión. Y esto lo que nos diría es dónde nuestra recta normal y la parábola se intersectan. Vale, vamos a aplicar la fórmula chicharronera aquí. Entonces, x es igual a, tiene que ser menos b. b es igual a 1 entre 2x0. Entonces le pongo menos 1 entre 2x0. Luego es más menos la raíz cuadrada de b cuadrada. O sea, esta expresión al cuadrado es 1 entre 4x0 al cuadrado menos 4ac. Entonces vámonos aquí, a es 1, c es esta expresión de aquí, menos por menos se vuelve más, entonces simplemente nos queda 4 veces lo de la derecha, más 4 veces esta expresión. 4 veces esto es simplemente 2 más 4 veces x0 al cuadrado. Lo único que hice fue poner 4ac expresado pues ya de forma simplificada, ¿verdad? El menos por menos se hace más y nos queda 4 veces c. Simplemente es 2 más, ahí este más nos quedó feo, más x0 elevado al cuadrado. Todo esto tenemos que dividirlo entre 2a. Y como a es 1, es entre 2. Vamos a ver si podemos simplificar esta expresión. Recuerda lo que estamos haciendo. Simplemente estamos encontrando dónde la recta normal y la parábola se intersectan. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues parece feo, ¿verdad? Pero con un poco de suerte vamos a poder simplificarlo. Entonces, vamos a factorizar. Vamos a factorizar. Ahí va a parecer un truco, pero con un poco de práctica, pues ya uno aprende a hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a dividir todo entre 2 primero. Nos queda menos 1 entre 4x0. Simplemente dividí entre 2 el primer término, ¿verdad? Más menos 1/2 de... Y aquí tenemos que poner la raíz cuadrada de... Y déjame ver qué puedo hacer con esto de aquí. A ver, si aquí en esta expresión factorizo pues digamos un 4 entre x0 al cuadrado. Se ve súper antinatural, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué funciona. Este término de aquí sería un x a la 0 elevado a la cuarta más... Y ahora, ¿qué le pasa al 2? El 2 se vuelve un 1/2 multiplicado por x0 al cuadrado. Solo para verificarlo, al multiplicar 4 por 1/2 nos queda 2 y x0 al cuadrado entre x0 al cuadrado se vuelve 1. De modo que la multiplicación nos da 2 y luego hay que sumar y pues si factorizamos esta expresión simplemente nos queda un 16avo. Déjame moverme a la derecha. Ok, vamos a cerrar la raíz. Puedes verificar que esto funciona, ¿eh? Si multiplicas esta expresión vas a ver que regresas a la primera. Entonces, si multiplicas y desarrollas término a término, pues a ver, fíjate, por aquí, pues obtenemos lo mismo, ¿verdad? Ahora, con un poco de suerte ya vamos a poder factorizar. Entonces, la intersección de la recta normal y la parábola es igual a menos 1 entre 4x0 más menos 1/2 de la raíz cuadrada de esta expresión. Tenemos 4 entre x0 al cuadrado. Y mira, esta expresión de aquí es un binomio al cuadrado. Ay, me vas a decir cómo le hice para ver eso pues así luego. Ahorita no me voy a meter en detalles, pero fíjate, es x0 al cuadrado más un cuarto al cuadrado. Si no me crees, haz el binomio al cuadrado y vas a ver que regresas a esta expresión. Pero bueno, ahí tenemos ya un cuadrado, entonces va a ser fácil sacar la raíz cuadrada. Entonces obtenemos lo siguiente. Los puntos en los cuales intersectan la recta tangente y la parábola
Chin, ya se hizo un poco largo este problema, pero es menos 1 entre 4x0 más menos 1/2 de la raíz cuadrada de esto. La raíz del primer término es 2 entre x0 y la raíz del segundo es x0 elevado al cuadrado más 1/4. Va, esto de aquí es igual a, vamos a simplificar un poquito, menos 1 entre 4x0 y luego nos queda más menos, el 1/2 con el 2 se cancelan. Va, ahí tenemos un 1. Entonces es más menos 1 entre x0 multiplicado por x0 al cuadrado. Entonces obtenemos 1 entre x0. No, déjame mejor ya ponerlo de una vez como x0. Entonces x0, ahí está. Lo voy a poner mejor con otro color para que veas qué término es. Entonces, este término nos queda x0 y luego tenemos un más 1 dividido entre 4x0. 1 entre 4x0. Va, entonces estos de aquí son los dos puntos en los cuales la recta normal y la parábola intersectan. Déjame dejarlo muy claro, estos dos puntos son en el dibujo este de aquí, el x0, ¿verdad? Es este punto y este punto de acá. Ahora tenemos un más menos, entonces esta es la versión más y esta es la versión menos. Vamos a verificar que en efecto la versión más se simplifica para hacer x0. Esto es algo que debería de pasar si todo tiene sentido en esta vida. Entonces vamos a obtener la versión con más, a ver si realmente obtenemos x0. Entonces, en el primer cuadrante, x es igual a menos 1 entre 4x0 más x0 más 1 entre 4x0. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Fíjate, este menos con este más se cancela, simplemente nos queda x0, y x0 es uno de los puntos de intersección, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Así fue como empezamos a definir el problema. Esto de aquí es en el primer cuadrante. Va, entonces ahora sí, vamos a la intersección en el segundo cuadrante. Eso va a ser para cuando tomemos menos. Entonces nos queda x del segundo cuadrante es igual a menos 1 entre 4x0 menos, estamos en la versión de menos esta expresión, menos x0 menos 1 entre 4x0. 1 entre 4x0. Sale. Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a tener estas dos cosas restadas, podemos simplificarlos, nos queda menos x0, y cuando juntamos 2 menos 1/4 nos queda un menos 1/2, entonces es menos 1 entre 2x0, ¿vale? Ok, entonces la coordenada en x de la intersección en el segundo cuadrante de la recta por x0 está dada por esta expresión. Voy a desplazarme un poco pues no quiero que se me acabe el espacio. Entonces x2, o sea, la coordenada en x de la segunda intersección de la recta normal es igual a menos x0 menos 1 entre 2 veces x0. Muy bien, vamos súper bien. Esto por sí mismo es un resultado padrísimo. Desafortunadamente todavía no hemos terminado con el problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar aquel punto x0 que nos genere el punto extremo de intersección, o bien que nos genere la recta extrema, pues. Entonces, esencialmente lo que queremos es encontrar dónde x0 nos da el valor de x de intersección más grande. ¿Cómo le hacemos para determinar ese punto de intersección máximo? Ah, pues ya tenemos la intersección en el segundo cuadrante y está en función de la coordenada en x del punto de intersección en el primer cuadrante. Puesto como función, nos queda igual a menos x0 menos 1 entre 2x0. Esto va a alcanzar un punto crítico, ya sea mínimo o máximo, cuando su derivada sea igual a 0. Ojo, aquí la notación es bien poco convencional, ¿eh? Usualmente tenemos y's y x's. Ahorita lo que voy a hacer es derivar x2 con respecto a x0. Entonces, x' en x0 es igual a, aquí tenemos que derivar, ¿verdad? Es menos 1, y luego hay que restar 1 entre 2 por, este es lo mismo que x0 a la menos 1, entonces nos queda menos 1 por x0 a la menos 2. Simplemente derivamos, ¿verdad? Va. Entonces esto es x0 a la menos 1, una vez más el exponente baja y el exponente disminuye en 1. Ok, entonces esto de aquí es la derivada del segundo punto de intersección con respecto al primer punto de intersección. Voy a escribirlo por aquí abajo. x2 evaluado en el primer punto de intersección y eso derivado con respecto a x0, o sea, con respecto a la intersección en el primer cuadrante, es igual a menos 1 y luego menos por menos da más,
Entonces nos queda más 1/2 de... Bueno, lo voy a poner aquí, x0 al cuadrado. Ahora, x2 va a alcanzar un máximo o un mínimo donde esto es igual a 0. ¿Va? Entonces vamos a resolver esta ecuación de aquí para encontrar cuál x0 nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces sumando 1 tenemos 1 entre 2x0 al cuadrado es igual a 1, de modo que 2x0 al cuadrado es igual a 1, simplemente invertimos ambos lados de la ecuación, o bien podemos poner que x0 al cuadrado es igual a 1/2, dividiendo entre 2 ambos lados de la ecuación. Y finalmente, sacando raíz cuadrada, obtenemos que x es igual a 1 entre raíz de 2. Tomamos la versión positiva de la raíz porque x0 siempre es positivo. Bueno, ya estamos a punto de acabar. Ya encontramos el valor de x0 que nos da nuestra recta normal extrema, ¿verdad? Déjame pintarlo con este color. Este valor de x0 ya sabemos que es x0 es igual a 1 entre raíz de 2. Bueno, ahora lo que queremos es encontrar la ecuación de la recta normal extrema. Y para encontrar esto ya nada más regresamos aquí a la izquierda a la ecuación general, aquí a esto que estoy metiendo en un rectángulo, y si queremos encontrar la recta normal que pasa por este punto extremo, ¿verdad? Este que ya encontramos que es 1 entre raíz de 2, simplemente hay que sustituir ese valor en la ecuación general que ya encontramos. Ahora sí, ya estamos a punto de llegar. Va, este de aquí fue un problemota, ¿verdad? Pero tenemos y menos x0 al cuadrado. x0 al cuadrado es 1/2, ¿verdad? 1 entre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. Eso de ahí es igual a menos 1 entre 2 veces x0, ¿va? Entonces vamos a ser cuidadosos aquí. Tenemos 1/2 por 1 entre raíz de 2, que es igual a raíz de 2. Va, todo eso multiplicado por x menos x0. x0 es 1 entre raíz de 2. Vale. Excelente. Vamos a simplificar esto un poquito para ya obtener nuestra respuesta final. De modo que la ecuación de la recta normal nos queda y menos 1/2 es igual a ver, si aquí multiplicamos esto nos queda menos raíz de 2 entre 2, x, ¿verdad? Y luego si multiplicamos estos dos términos por el segundo sumando de este paréntesis, tenemos, a ver, menos con menos es más, y nos queda 1/2 porque los raíces de 2 se cancelan. Listo. Ahora, esto de aquí, sí, ¿verdad? Ok, entonces ya para terminar simplemente sumamos 1/2 de ambos lados de la ecuación. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos que la ecuación de la recta normal extrema es y igual a menos raíz de 2 entre 2x. Y cuando sumamos 1/2 de ambos lados, obtenemos que queda más 1. ¡Listo! Uf, esta de aquí es la ecuación de la recta normal extrema. Claro, asumiendo que no metí la pata en las cuentitas, pero aunque esto haya pasado, ahora tenemos una mucho mejor idea de cómo resolver este problema larguísimo.